tenemos las áreas de procedencia de los distintos esclavos que vinieron desde la costa occidental de África fundamentalmente. Ahí lo tienen puesto en pantalla, o sea, están documentados que empezaron a venir a partir de 1513, se encuentran los primeros esclavos en las zonas para trabajar las minas de cobre en Santiago de Cuba. Eso aparece en los archivos de las Indias, con los diversos esclavos que vinieron, sobre todo los primeros fueron Congo, Angola y Zaire, que era propiedad de Portugal y que fueron los primeros que exportaron esclavos hacia Cuba, aunque se sabe que en las naves de Colón también venían esclavos africanos. Aquí tenemos fundamentalmente el grueso de los esclavos que vinieron a Cuba en la zona de Nigeria, el norte de Camerún y parte de los reinados del Dahomey. La adoración en África de todas estas deidades era tribal, o sea, cada etnia, para no decir la tribu, cada etnia tenía su adoración o su orisha tutelar. Aquí vinieron y se unieron en distintas formas en Cuba. Aquí tenemos en pantalla también las distintas tribus cuyos ancestros en calidad de orisha llegaron con estas distintas etnias. Se supone que si había como 400 y pico deidades orichas en África, a Cuba deben haber llegado como 300 que se han ido perdiendo al morirse los ancianos y no dejarles su secreto a sus herederos o a sus hijos. Los cimarrones, 4 fueron las distintas formas en que se posesionó digamos, nuestras creencias populares. Una es el cimarronaje. Los cimarrones eran aquellos que se escapaban del trabajo esclavo en las haciendas, en los ingenios azucareros y en distintas también haciendas cafetaleras. Estos cimarrones había veces se unían y formaban distintas otras formas, como los palenques, que eran distintos aldeas en que se hacían impugnables. Allí no había quien entrara y así ellos combatían a los españoles unidos, todas las etnias, ya fueran Congo, Angola, Zaire, Yoruba, del Dahomey, Arará, todas se unieron, Gangay, Yesá, todas se unieron en estos lugares y siendo muchos de ellos cimarrones que se escaparon a las montañas haciendo estas aldeas y que estas aldeas lo hacían de todo, o sea, tenían hasta pequeños ingenios que molían caña en las lomas y tenían inclusive, hacían tratos con los distintos Jamaica que iban a buscar, por ejemplo, cambiaban plátano, puerco y eso por armas, por tela, por lo que le hicieran falta. O sea, los palenques fueron muy famosos, 2 de ellos, el del frijol y Maluala. Y también otros palenques como fueron Toa, Bumba, Río Frío, Bangán, Sábalos, Arroyo Naranjo y muchos otros. Se hicieron tan fuertes que durante la Guerra de Independencia, a partir de 1868, ellos se escapaban y se unían a las huestes mambisas. Muchos de ellos se unían y otros decidieron tener su libertad y vivir en el campo. Pero generalmente eran los... yo puedo decirle, de acuerdo a todos los estudios que hemos hecho, que un gran % de las huestes mambisas eran personas escapadas de palenques y de cimarrones. Las cofradías fueron otra forma de que estas religiones se fueran haciendo fuertes, porque, por ejemplo, como les decía, en los palenques siempre había un jefe que pudiera ser el más poderoso, el más fuerte de los Congos, Angola, y llevaban sus principios de la mayombería, pero otros eran fuertes en otras manifestaciones religiosas, pero se fueron uniendo y formaron de verdad una unión tan grande que podían desarrollar todas estas religiones en sus grupos y a su manera. Las cofradías fueron las que se formaron en las iglesias, que eran de cofradías de sastre, de
distintas formas, ¿no? Sastre, alfarero, sastrero, y por ejemplo la de los Jimagua, los Ibeyi, que eran sobre la medicina, sobre aquellos que ejercían la medicina, que ya eran libertos o eran esclavos y iban a las iglesias. Es una forma también de protección, porque como estaban viviendo en las ciudades o en los pueblos, para protegerse ellos mismos de poder seguir siendo su religión, moyumbando, como decimos, la religión, y además estar protegido con ese enmascaramiento que siempre se hizo con la religión católica. Los cabildos ya fue otro sistema. El cabildo era, las cofradías aceptaban a todos, cualquiera que fuera su gremio. El gremio era lo que importaba. Ahora, el cabildo eran aquellos bohíos o lugares de mampostería, muy pocos, que se formaban afuera de las murallas. Acuérdense que, por ejemplo, La Habana estaba rodeada de una gran muralla, y otros pueblos que se fueron, ya esas murallas fueron desapareciendo. Y se formaban por tribu, por etnia. Y estas etnias eran, por ejemplo, la de los Yoruba, tenían sus cabildos y eran varias. Y se acogían por una ley que promulgó el obispo Morel de Santa Cruz, se acogían a que le pusieran o un laico o un religioso a que atendiera estos cabildos. Pero lo simpático de todo esto es que tenían que saber su lengua. Imagínese usted que sabe un sacerdote o un monaguillo aprendiendo yoruba, aprendiendo las distintas derivaciones del yoruba, el arará, el gangá y esa es una cosa que debe haber sido tremenda y nunca nadie debe haber aprendido nada. Pero ellos lo atendían y le ponían bajo la advocación de una virgen, generalmente el cabildo, para así tapar lo que era su verdadero objetivo, que era reunirse esa etnia, bailar, rememorar su país de origen y nunca dejar caer lo que ellos habían traído de su África natal. Yo le puedo decir cuántos cabildos había, pero voy a unirme con el Cabildo de Santa Teresa. El Cabildo de Santa Teresa es un cabildo que existe todavía, y que existe todavía no, que existe y es fuerte, en la Marina, en Matanza. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a doña Tomasa Villamil Cárdenas, en donde la familia Villamil es muy conocida por todos estos predios, y en Cuba también es una familia que todos respetamos, de grandes religiosos, importantes olubatá, que tocan el tambor batá, que es el tambor sagrado de la regla de ocha o santería, y que en ese momento estaba cumpliendo 97 años, iba a cumplir 97 años. Ella, su cabildo es de Santa Teresa, y tenía una Santa Teresa grande, o tiene una Santa Teresa grande, aunque ella falleció, y que en el sincretismo está como ya la dueña de las centellas, de los rayos, la eterna amante de Changó, y ella nos dedicó, inclusive, que nosotros fuimos a visitarla, un canto muy lindo a Ollá. Y me dijo, yo soñé que ustedes venían a visitarnos, y tuvimos un encuentro muy bello con doña Tomasa. Y es una persona muy querida en Matanza por ser la fundadora de 1816 del Cabildo de Ollá. Aquí damos algunas fechas clave, que sí, creo que la pueden leer, pero la más importante es el 1517, el inicio de la esclavitud, que la primera licencia la dio el emperador Carlos I por indicación del padre de las casas. Otra de las fechas que considero muy importante es la sublevación de Aponte. Aponte se sublevó en 1812, donde participaron todos los africanos de nación que estaban en la isla de Cuba. Y fue uno de los principales levantamientos que hubo en ese tiempo.
Él era carpintero y tallador de origen yoruba, miembro del cabildo Changó Tedún. Oni Changó era hijo de Changó y también era miembro de la Sociedad Secreta de Abacoa. Como dato curioso, les quiero decir que él logró levantar a la isla de Cuba completa. Y él, para escribir sus mensajes a los que estaban levantándose en la isla, en esta sublevación, lo firmaba con firmas abacuas. Por lo tanto, según los estudios que hemos hecho y hemos visto los distintos mensajes que hacía Ponte, que están en el Archivo Nacional de Cuba, están firmadas con firmas abacuas. Por lo tanto, eso dicen que la Sociedad Secreta Abacoa nace sobre los 1830, yo no me recuerdo bien la fecha, pero más o menos. Y en realidad debe haber nacido a partir del siglo XVIII, porque hay apuntes de él muy temprano, de 1810, 1809, cuando él estaba preparando todo, que él firma con las firmas abacuas, para que se supiera que era él el que estaba firmando y levantando a la masa esclava y a los libertos también, para luchar por su libertad. Es una sublevación que fue muy importante y muy determinante dentro del movimiento antiesclavista en Cuba. Después está la prohibición oficial de la esclavitud en 1880, que nunca se dio ese año. Fue después de pasado como 4 o 5 años que fue que le dieron libertad a los esclavos. La guerra hispanoamericana en 1895 al 98 y la independencia de Cuba en 1898.